Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Como siempre hacemos al principio de cada una de estas sesiones, recordar que esta serie se realiza sobre la base de la lectura y explicación del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. Pues bien, hoy estamos en la tercera parte, continuamos con ella, la estamos acabando y hoy esta tercera parte que se titula El Retorno, hoy precisamente vamos a ver un epígrafe titulado igual, El Retorno. Ya es el antepenúltimo epígrafe de esta parte del libro, que es la que sirve como base para este serial. Pues bien, al igual que ha ocurrido en alguna otra ocasión, el tiempo que ha transcurrido entre la escritura, la redacción en su momento de este epígrafe y ahora, pues ha hecho que yo en este momento prefiera hacer una versión libre de este epígrafe y no siga la versión del libro. Con lo cual, pues ya digo, como ha ocurrido en alguna otra ocasión, pues voy a hacer un comentario directo de la cuestión del retorno espiritual. Y bien, pues para ello vamos a empezar con unos antecedentes muy metafísicos que nos van a situar un poco en la idea clara de qué supone el retorno para una persona humana, qué supone el retorno para una persona que está en el camino espiritual consciente. A lo largo del comentario de las tres partes que constituyen pues este serial, las tres partes serán el sueño, la aventura experiencial y el retorno. Pues bien, lo que hemos estado un poco viendo es lo que vamos a resumir hoy, cómo se produce el inicio de todas estas exploraciones que el espíritu realiza y cómo desde el extremo de la exploración, donde se experimenta lo opuesto a lo que el espíritu es, cómo se retorna desde ahí. El libro más o menos ha querido llevar esa estructura y yo creo que esa estructura pues ha quedado más o menos reflejada en estas 60 y pico sesiones que llevamos realizadas. Eh, como iniciación a la espiritualidad teórica, pues eso es lo que ha querido básicamente realizar este viaje, ¿no? Este viaje de ida y de retorno, reproduciendo un poco con esas explicaciones cómo se había producido la decisión por el espíritu de llegar hasta aquí y cuál era precisamente el propósito, que era pues tener estas experiencias que se están teniendo para luego volver el espíritu a su estado original, pero acrecentado por esa experiencia realizada. Pues bien, hoy vamos a empezar un poco a explicar de nuevo toda esta cuestión, pero lo vamos a hacer en una sola sesión que primero describa cómo ha sido la ida, es decir, la venida hasta aquí, dicho desde nosotros, la ida desde el espíritu, la ida hacia la experiencia humana o la venida del espíritu hasta la experiencia humana, y cómo se está produciendo y cómo se debe producir el retorno y en qué consiste y qué busca. Pues bien, empecemos con el espíritu. El espíritu es la realidad primordial. Eh, aunque nosotros nos expresemos en términos temporales, pues en términos temporales podríamos decir, bueno, pues el espíritu, al ser la fase originaria de toda realidad, pues es lo primero. Al ser lo primero, es todo. Es lo único, lógicamente. Y al ser lo primero, todo y lo único, es lo último también. ¿Por qué? Porque el espíritu es mente, mente infinita, mente pura. Es el principio del orden.
Y las exploraciones que ha realizado el espíritu son precisamente para experimentar el desorden, con lo cual, en ese proceso de experimentar el desorden, luego se retorna de nuevo al orden, con lo cual, en términos temporales, el espíritu es primero, último y abarca todo lo que está en medio, que es una experimentación de lo que no es. Pues bien, imaginamos una primera fase en la que el espíritu es el todo y la nada. Es el todo porque no hay otra cosa. Y es la nada porque es un todo potencial, es decir, contiene las infinitas posibilidades de todo lo que puede llegar a ser, pero todavía no es. Por eso se dice que en esa primera fase originaria el espíritu es indiferenciado. Indiferenciado en el sentido de que aún no se han manifestado las infinitas posibilidades de expresión que esa mente infinita tiene dentro de sí. Esta es una primera fase que va a convivir ya siempre con el resto de las fases. Imaginaos que esta fase es el primer tramo de un catalejo. El primer tramo de un catalejo contiene a todos los demás tramos del catalejo dentro de sí, pero aún no se han desplegado. Pues bien, este primer tramo del catalejo no da lugar al segundo tramo y ya desaparece este primer tramo, sino que sigue conviviendo, y cuando el catalejo se ha extendido completamente, todas esas fases de realidad siguen conviviendo, porque al final el último tramo del catalejo, cuando se repliegue de nuevo, va a volver a la situación originaria. Por eso el espíritu es, en este sentido, en realidad es en términos causales, no temporales, pero vamos a decir, es primero y es último. Y por lo tanto, es el principio ordenador de todo lo que hay en medio. Es el principio que, con un propósito concreto, genera un desorden para luego volver a generar un orden. Y eso es la involución, y eso es la evolución. Y esta es la venida, y ese es el retorno. La ida desde el punto de vista del espíritu, venida desde nuestro punto de vista de personajes humanos, es el desorden. Y el retorno es el orden de nuevo. Pues bien, digamos que en esa primera fase de el todo y la nada indiferenciados, nos cuenta la información espiritual de una forma que nosotros pues podamos atisbar, no podemos comprender, pero atisbar de alguna manera qué profundas transacciones misteriosas se produjeron causalmente, no temporalmente. Daos cuenta que el entorno del espíritu está fuera del espacio-tiempo. ¿Qué transacciones misteriosas se produjeron causalmente después de esa nada indiferenciada con ese todo potencial? Pues lo primero que surgió es un anhelo, dado que esa mente contenía dentro de sí todos los aspectos, también contenía los aspectos personales, y esa mente empezó a anhelar, desear, manifestar todas sus posibilidades potenciales, todas ellas, las infinitas. Entonces, lo primero que hizo fue para ello intentar que el aspecto personal tuviese conciencia de sí mismo, y entonces hubo una especie de diferenciación en tres. Esa diferenciación en tres fue la parte observadora, la parte observada y la infinitud que englobaba a ambas, ese todo y esa nada que seguían indiferenciados. Pero ya se produjo una primera diferenciación, con lo cual surgieron tres partes ya diferenciadas de la nada indiferenciada infinitamente potencial, ya surgieron unas determinadas potencialidades, el observador, lo observado y esa totalidad que lo englobaba. Esa segunda fase convivía con la primera. Es que no da lugar o no da paso una primera fase a la otra en sentido temporal, sino que es causal, de forma que la primera y la segunda fase están conviviendo. Pues bien, cuando se produce esa observación, se llega a una conclusión por el espíritu.
Esto nos lo sigue contando la información espiritual como que sucedió de esa manera para que lo podamos atisbar. Es una bonita forma de entenderlo. Esa conclusión fue, pues bien, si quiero explorar las infinitas posibilidades de manifestación, tengo que fragmentarme infinitamente. Y esta fragmentación tiene una característica, que no es una fragmentación, es una fractalización, porque cada uno de los fragmentos en que me voy a dividir, cada una de las individualidades que voy a generar a partir de mi mente infinita, a su vez va a poder generar de nuevo otras infinitas individualidades. Con lo cual, ahí está garantizado que mi fractalización va a ser infinita. Una fragmentación en la cual la individualidad resultante puede volver a fragmentarse infinitamente. Entonces, de esta forma, el espíritu consigue que pueda haber entre todas esas individualidades un aspecto de relación entre ellas, porque es en la relación entre ellas como se van a explorar las infinitas posibilidades de expresión. Todas, absolutamente todas. Y entonces, en esa fractalización ya tenemos una tercera fase. Recopilemos: fase originaria de realidad indiferenciada, esa nada y ese todo potencial. Segunda fase, observador, observado y el todo que engloba a esos dos aspectos. Primera diferenciación en tres. Tercera fase, la fractalización. Esa mente ahora es primera fase, segunda fase y una tercera fase en la cual hay infinitas individualidades que siguen formando una unidad del espíritu, una unidad de esa mente infinita. Esa unidad, por supuesto, es porque la primera fase sigue vigente, ¿de acuerdo? Y la primera fase nunca deja de estar vigente, la de el todo y la nada. Por eso esas infinitas individualidades son una unidad, participan todas de la misma mente y son una única cosa, solo que con un diseño de infinita fractalización. Esa es la filiación. Y esta tercera fase es lo que se puede denominar el conjunto Dios-filiación, en el sentido de conjunto en esa gran mente, internamente, de primera causa y sus efectos. Infinitos efectos que se podrían decir la filiación, porque nosotros, los humanos, entendemos muy bien esa relación paterno-filial, en la que de un padre viene un hijo. Lo hemos explicado al principio como una fractalización, pero se puede entender como una filiación, un conjunto de hijos que provienen del padre, que a su vez pueden tener más hijos, que serían nietos del padre original, y así indefinidamente. Pues bien, una vez que ya se ha conseguido esa individualización infinita, esa fractalización, ya se tienen las condiciones iniciales para poder tener en la relación entre todas ellas las infinitas posibilidades de expresión que potencialmente el espíritu sabía que tenía dentro de sí. Ahora imaginaos una esfera. Una esfera tiene un centro y lo que es la superficie de la esfera. Desde el centro hacia la superficie de la esfera, por dentro salen infinitos radios. Imaginaos que cada uno de estos radios es una posibilidad de experimentación de las infinitas posibilidades que hay. Estamos hablando de una mente infinita. Cuando se dicen infinitas posibilidades de experimentación es porque pueden tener cada una pequeñas variantes sobre las otras. Pues bien, ahora imaginémonos que uno de esos radios de experimentación es el radio que tiene el propósito de explorar la limitación. Pues bien, en muchos otros radios se exploran otras cosas, pero en este radio se tiene el propósito de explorar la limitación. Y repetimos. Esa realidad primordial que en primera fase es una nada indiferenciada y un todo potencial, que en segunda fase tiene el observador y el observado, que esa se puede denominar la fase del yo soy, cuando el espíritu se observa a sí mismo y dice, yo soy.
Y la tercera fase, que es la generación de la filiación, el conjunto Dios-filiación. Pues bien, en la cuarta fase se inauguran las infinitas exploraciones que el espíritu quiere realizar de sus infinitas posibilidades potenciales de manifestación. Hemos equiparado la exploración de esas infinitas posibilidades con la esfera de cuyo centro parten infinitos radios hacia la superficie de la esfera. Y hemos dicho que uno de esos radios era la exploración de la limitación, el espíritu explorando la limitación de sí mismo. Y para eso, el espíritu, una vez que tiene establecido ese propósito e inaugura esa exploración, para ello tiene que recrear unos elementos de diseño. Es mental, por supuesto. Las individualidades de la filiación, todas participan en todas las infinitas exploraciones, porque se pueden fractalizar cada una de ellas de forma infinita de nuevo. Entonces, cuando se inaugura la exploración de la limitación, se tienen que establecer dos primeros elementos fundamentales para establecer un diseño de limitación. Dos primeros elementos que son, el primero, la sucesividad. Una mente infinita es una mente que tiene infinita capacidad de pensamiento, es decir, infinitos canales de pensamiento, todos simultáneos. Puede pensar infinitas cosas a la vez. Precisamente cuando hay una fractalización, esa infinitud se traslada a cada una de las infinitas individualidades que surgen, que a su vez pueden tener la misma simultaneidad que la fuente original, que la nada indiferenciada. Pero cuando se inaugura la exploración de la limitación, se necesita, para poder limitar, un primer elemento de diseño que se necesita para poder limitar esa capacidad de infinitos pensamientos simultáneos, es la sucesividad. Es decir, que cuando se va avanzando en el radio de la limitación, empezando por una pequeña limitación hasta la limitación extrema, que es el final del radio, cuando llega a la superficie, cuando se va avanzando, va habiendo cada vez más un diseño de sucesividad mental. De forma que cuando se llega al final del radio, las conciencias, las individualidades que están allí experimentando, solo pueden pensar una cosa a la vez. ¿Nos suena qué es esto de pensar nada más que una cosa a la vez? Pues bien, eso somos nosotros. Incluso mucho más limitado, porque el extremo de la limitación en esa operativa de la mente, lo que implica el hacer el pensamiento cada vez más sucesivo, de ser infinitamente simultáneo a ser cada vez más sucesivo, como podréis imaginar, llega hasta la inconsciencia total de un elemento que aquí podríamos reconocer como una piedra, inconsciencia absoluta del personaje. Y luego ya, pues a partir de la piedra, nosotros ya hemos iniciado algo de retorno. El ser humano ya es algo bastante más evolucionado que la piedra, aunque sigue estando en el extremo de la limitación. Pues bien, ya está el primer elemento, el de la sucesividad de pensamiento. Ahora vamos a ver qué segundo elemento necesitaba el espíritu para explorar la limitación. Pues bien, imaginaos que el espíritu, en esa nada indiferenciada, en ese todo potencial de la primera fase, en esa observación de sí mismo de la segunda fase y en esa fractalización infinita de la tercera fase, todas convivientes al mismo tiempo, porque no estamos hablando de tiempo, sino de causa, todas convivientes a la vez. Digamos que cada uno de esos fractales es la totalidad, porque no hay sino mente, y la mente es uno, y la mente es compartida. Con lo cual,
hay una experiencia de plenitud y de totalidad por cada uno de esos fragmentos fractalizados. ¿Cómo se puede dejar de experimentar la plenitud de la totalidad? ¿Cómo se puede escapar del absolutismo en ese sentido? Pues la manera es igualmente la sucesividad. Pero esta vez la sucesividad no aplicada al funcionamiento de la mente, sino la sucesividad en cuanto a la plenitud. Si bien el entorno del espíritu te permite tener la plenitud de la totalidad, en el radio de la limitación, en esa exploración de la limitación, el espíritu necesitaba limitar la sensación de plenitud y de totalidad. Pues bien, para ello, la sucesividad que hemos dicho, que supone pasar de infinitos pensamientos simultáneos, el primer elemento de diseño, a pasar de un pensamiento cada vez, implica la creación del tiempo. Precisamente el tiempo lo vamos a entender nosotros muy bien, porque nosotros no podemos tener nada más que un pensamiento cada segundo. Ahora este pensamiento, y ahora este, y ahora este, y ahora este. Sin embargo, el espíritu tiene infinitos pensamientos simultáneos. El espíritu no necesita el tiempo. Con esta explicación inversa lo entendemos mejor. Pues bien, el segundo elemento del diseño para limitar la plenitud y la totalidad fue el espacio. Nada más inaugurarse el espacio-tiempo, nuestros científicos dicen que fue a través de una explosión, el Big Bang. Bueno, eso evidentemente es una teoría que se establece a partir de una metodología de trabajo basada en suposiciones aceptadas por una comunidad de científicos. Pero la espiritualidad, por supuesto, si parte de un origen de la realidad inteligente, pues no tiene mucho sentido que hable de un Big Bang. Pero bien, imaginaos que el espacio-tiempo se inaugura con ese Big Bang, si es que nos da igual, no fue así, pero imaginaos que fue así y que fue absolutamente planificado. Pues bien, cuando se genera el espacio en esa gran explosión, como hipótesis de que fuese a través del Big Bang, pues el espíritu, nada más entrar en el espacio-tiempo, ocupaba todo el espacio. Pero para avanzar en la limitación a través del radio de la exploración de la limitación, cada vez tuvo que ir ocupando menos espacio, de forma que cada vez fue teniendo menos sensación de totalidad. Y entonces esa mente que en el entorno del espíritu, esa mente individual que es consciente de la totalidad, de repente deja de ser consciente de la totalidad. Y entonces está en la sucesividad espacial. El extremo es que las individualidades que están explorando, por ejemplo, la experiencia humana, pues están ocupando 1 metro cúbico de espacio, habiendo, pues imaginaos, una cifra tendente a la infinidad de metros cúbicos de espacio en el universo. Esa es una tremenda limitación, una limitación extrema, igual que la limitación de la operativa de la mente, de tener un pensamiento cada vez cuando a nivel de espíritu teníamos infinitos pensamientos simultáneos. Pues bien, ya tenemos los dos elementos esenciales del diseño, el espacio y el tiempo, de la exploración de la limitación. Por eso le llamamos la exploración espaciotemporal, en el extremo de la cual estarían mentes sucesivizadas, un pensamiento cada vez, y además recluidas en un punto muy ubicuo del espacio, de forma que pierden toda sensación de plenitud. Pues bien, una vez establecidos esos dos elementos del diseño principales, hay un tercer elemento del diseño que se quería explorar, y es la limitación no ya de la operativa de la mente, o la limitación no ya de la sensación de totalidad o plenitud, sino la limitación de la mentalidad, es decir, los valores del espíritu. Se quería poner en juego una limitación fortísima de los valores del espíritu. Los valores del espíritu originales en un entorno en el cual hay una abundancia infinita, porque es una mente y son individualidades mentales que participan todas de la total mente,
en un entorno de abundancia infinita, pues se quería pasar a un entorno absolutamente opuesto. Entonces, para explorar la limitación de los valores de la mentalidad, había que generar otros elementos del diseño que favoreciesen que se pudiese realizar esa exploración. Uno de estos elementos del diseño era la forma. La forma, lógicamente, en el entorno del espíritu no hay forma, es pensamiento. No hay espacio ni hay tiempo en el cual ubicar una determinada forma. La forma surge con la creación del espacio y del tiempo. Entonces, ¿esta forma qué permitía? Pues el tener una relación entre esas individualidades poseyendo cada una su forma, cosa que no ocurría en el entorno del espíritu. Y ahora veremos el por qué era importante la forma, porque un cuarto elemento del diseño, hemos dicho espacio, tiempo, forma, y el cuarto elemento del diseño es energía. Es decir, lo que necesitaba el espíritu es poder identificarse cada uno de los infinitos fractales con una forma que tuviese una estructura que fuese desordenable. Y entonces lo que hace el espíritu es decir, bien, pues dentro del espacio-tiempo el pensamiento se va a manifestar como energía, de forma que todas las ideas van a poder adoptar una forma densa. Al principio muy poquito densa, una energía muy ligera, pero según se avanza en la exploración, finalmente una forma completamente densa, es decir, la materia. Entonces, estos son los cuatro elementos de diseño del espíritu: espacio, tiempo, forma y energía, llegando hasta el extremo de la materia. Son los cuatro elementos con los cuales configurar unas experiencias de limitación crecientes según se iba avanzando en la exploración espaciotemporal por niveles, pues se iban generando más influencia del tiempo, es decir, más influencia de la sucesividad mental, más influencia del espacio, es decir, formas cada vez más identificadas y más contenidas en cuerpos cada vez más densos y más estructurados y por tanto susceptibles del desorden. Porque si la mente infinita del espíritu es el principio ordenador, es el orden perfecto, lo que quería explorar en el radio de la limitación es precisamente el desorden completo, el desorden total. Y para eso había que poder generar unas formas estructurales, la estructura la da la energía densificada, estos cuerpos que son desordenables. Fijaos cómo la ciencia detecta esta cualidad de el orden y el desorden y te enuncia que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Quiere decirse que la energía, que en realidad es pensamiento del espíritu manifestado con un diseño de densificación, se ordena generando estructuras que luego se desordenan. ¿Qué mayor limitación hay de exploración para unas mentes que son el orden absoluto y por lo tanto no son entrópicas y están fuera del caos? ¿Qué mayor experiencia de limitación hay que poder llegar a tener experiencias en la que cada vez los fractales se identifican con formas estructuralmente más densas y más susceptibles de entropía, de desorden y de caos que el cuerpo físico? Fijaos, qué extremo de la limitación. Pues bien, estos son los fundamentos con los cuales el espíritu configura la exploración de la limitación: espacio, tiempo, materia y forma. Con lo cual, el radio de exploración de los infinitos radios que explora el espíritu de la limitación tiene las características de espacio, tiempo, materia y forma, crecientes en grado según se avanza por el radio de la exploración de la limitación hasta el punto final. Con lo cual, se va avanzando por niveles. Luego nosotros, para entender esos niveles, les hemos llamado niveles dimensionales. Imaginaos,
para entender mejor lo de los niveles dimensionales, pues los dividimos. En realidad no se pueden dividir. Es un continuo de descenso hacia la limitación en todos esos aspectos y características. Pero bien, a efectos de comprensión los podemos dividir. Hay algunos textos que los dividen en 7 y hay algunos otros más recientes, más actualizados, más modernos, que nos dividen el avance de la exploración de la limitación en 12 niveles, con lo cual surgen 12 niveles dimensionales, en cada uno de ellos, de los cuales hay más densificación energética, es decir, menos frecuencia vibratoria de la energía, más sucesividad en el diseño de la mente, más forma definida, más ubicación espacial y más desorden y más involución de la mentalidad, porque, fijaos, todos estos elementos del diseño al final contribuyen, y esto lo vais a comprender perfectamente fijándonos en el extremo de la exploración, la experiencia humana. ¿Cómo es la experiencia humana? En el extremo de la involución de la mentalidad, en la que los personajes se han olvidado ya completamente de quiénes son, de que son el espíritu, y nacen en cuerpos vulnerables que hay que alimentar, que hay que proteger, que hay que abrigar. Precisamente, otro de los elementos del diseño en el espacio-tiempo, un elemento muy práctico para poder sostener esta exploración de cuerpos densos de último nivel, es la gravedad. La gravedad como elemento que sujeta los cuerpos densos a algo para que puedan luego relacionarse entre sí. ¿Cómo se sujeta el diseño del espacio-tiempo? Con la gravedad, porque hay un sistema por el cual todas las esferas del espacio-tiempo quedan sujetas y no se expanden sin control y sin orden, sino que hay una cierta ordenación para que se pueda generar el que haya esferas que a su vez atraen a los cuerpos que hay sobre ellas. La gravedad también tiene esa función, y dentro, lo que es en la superficie de esas esferas, en el extremo de la exploración, en lo que llamamos nosotros físico-material, en la superficie de esas esferas, pues se puede desarrollar una infinidad de relaciones entre infinitos cuerpos densos, cada uno separado del otro, sometidos a la sucesividad, por supuesto, estancos en cuanto a recuerdo de quiénes son y en cuanto a conexión de mente de unos con otros. Es la experiencia humana, que es el extremo de la limitación y conseguida por el espíritu a través de todos esos diseños que son mentales, en realidad, aunque para los personajes que se sitúan, esas individualidades que entran en el espacio-tiempo para vivir las experiencias, son diseños reales, dado que la configuración de esta exploración supone que la experiencia es completamente real y verosímil para las conciencias que están dentro explorándola. Bien, pues habría mucho más que decir sobre todo esto, pero nos podemos alargar demasiado en esta explicación, porque en esta explicación lo que queremos hablar es del retorno. Pero para poder entender el retorno, es decir, la evolución, había que entender la venida, la involución, y la involución fue en limitación, tal como hemos ido explicando. ¿Cuál era el propósito del espíritu para explorar la limitación? Pues precisamente era el llegar al extremo de olvidarse completamente de quién es decir, pasar del ser al no ser, y desde ahí, a través de esas experiencias de limitación, ir poco a poco reconociendo internamente el recuerdo de su naturaleza real a través de todas las experiencias, de forma que el libre albedrío de poder expresarse ante esas experiencias de una manera o de otra fuese haciendo reconocer en esos personajes de experimentación extremos, en el punto máximo de limitación, que fuesen pudiendo reconocer experiencia tras experiencia con cuáles se sentían bien y con cuáles no. Y esto gracias a que se conserva
lo que llamamos la chispa divina dentro de cada personaje, para que tenga dentro de sí, dentro de todas esas capas de cebolla de la limitación, el recuerdo de quién es, y siempre, en toda experiencia, en toda circunstancia, tenga la capacidad de contraste interno suficiente como para poder medir: esta respuesta que he dado no me satisface tanto como esta otra que podía haber dado, la siguiente vez voy a dar esta otra en vez de la anterior. Y de esa forma, configuradas las experiencias, como estamos ya en la sucesividad del tiempo, pues configuradas las experiencias como dramas históricos, pues por ejemplo, un escenario como es la Tierra tiene un drama histórico que supone desde el comienzo de la vida de los organismos microcelulares hasta el final de la extinción de la vida. Hay un gran drama histórico individual y colectivo, un drama histórico que para los personajes se va secuenciando en diferentes tramos vitales, que serían los ciclos de reencarnaciones, y de esa forma poder favorecer, en vez de tener el continuo de una sola vida, poder favorecer elementos como la mortalidad, como la enfermedad, como el sufrimiento por la expectativa de la muerte, y además tener la capacidad de planificar cada uno de esos personajes dirigiendo su propia evolución, múltiples experiencias diferentes en un gran consenso colectivo y con planificaciones de vida individuales, de forma que los personajes ya entran con unos retos de aprendizaje, unas ventanas de oportunidad para poder tener experiencias y a partir de ellas recordar quiénes son, muy diversas y muy variadas, explorando las infinitas posibilidades. Fijaos, la Tierra es solo uno de los escenarios, pero imaginaos en la inmensidad del espacio-tiempo. Algunos de los textos que hemos comentado en este libro, Iniciación a la Espiritualidad Teórica, pues nos hablan ni más ni menos que de 10 billones europeos, es decir, 10 millones de planetas habitados. Y los planetas habitados son poquísimos en relación a la totalidad de los planetas. Daos cuenta que los planetas son esferas que giran alrededor de una estrella que las ilumina. Pues bien, 10 billones de planetas habitados, imaginaos la cantidad de experiencias diferentes que puede tener, las formas de vida inteligentes diferentes que en el gran drama histórico de cada escenario llegan a poder evolucionar hasta el punto de tener finalmente discernimiento espiritual y recordar quiénes son. Pues bien, cada una de esas individualidades fractales penetra en el espacio-tiempo como un gran árbol de conciencia en el que genera en esos múltiples niveles, podríamos asimilarlos a la estructura leñosa de ese gran árbol, genera infinitas experiencias de personaje que podríamos asimilarlas en el ejemplo a hojitas que crecen en cada uno de esos niveles dimensionales, de forma que al final se cumple el propósito del espíritu de explorar las infinitas posibilidades de manifestación relacional de esas infinitas individualidades que han penetrado dentro del diseño de limitación del espacio-tiempo para poder tener todas esas experiencias. Han llegado a la involución completa y ahora están en el camino de la evolución. Y digo ahora porque dentro del espacio-tiempo hay tiempo. Por eso digo ahora en este escenario de la Tierra, pues desde que se implantó la vida estamos en el camino de la evolución. Lo que pasa que la especie inteligente, la especie consciente, que es la especie humana, que tiene conciencia de autorreferencia y conciencia moral, lógicamente el camino de la evolución lo realiza desde que es un elemento de vida ínfimo, pero cuando llega a ser consciente puede realizarlo ya de forma expresa, conscientemente, decididamente. Nos ha llegado la información espiritual, ya sabemos quiénes somos y ya sabemos en qué consiste todo esto y ya sabemos que hay que retornar. El retorno se produce inconscientemente hasta que en cada escenario el drama histórico permite que surja una civilización inteligente, consciente, con capacidad de discernimiento espiritual y pueda decidir el retorno ya de una manera intencional y voluntaria. ¿En qué consistiría el retorno entonces? El retorno consistiría en, a partir de las ayudas, dado que es el extremo del radio de la limitación,
son experiencias extremas de limitación y se tienen que establecer ayudas. A partir de las ayudas, ayudas internas, ayudas en nuestra mente, las principales, la chispa divina en nosotros, muchas influencias mentales de otros personajes, de otros niveles dimensionales que ya han superado el retorno del nivel físico-material y están en otros niveles de retorno que nos ayudan también, que nos dan información espiritual, que vienen aquí como personajes humanos, que nos canalizan información a través de libros. Pues bien, ir a través de esas ayudas, pudiendo reconocer en cada una de las experiencias, acontecimientos, situaciones que tenemos en cada una de nuestras vidas, relacionales con la relación de pareja, con la relación familiar, de padre, de hijo, de hermano, con la relación con los demás, con la relación en este mundo de diseño extremo, de escasez, carencia, limitación, necesidad, con unas mentalidades de personaje absolutamente adaptadas a todo ese diseño, de forma que la limitación fuese realmente extrema. A partir de ahí, ir recordando quiénes somos e ir pudiendo elegir dar a cada una de las situaciones una expresión mejor que la expresión que se dio anteriormente. Y esa es la evolución espiritual. Y ese es el retorno. Y evidentemente el retorno consiste en el camino inverso. Es la reversión de la limitación. Desde aquí podríamos hablar que sucesivamente, según vayamos avanzando por esos imaginarios 12 niveles dimensionales hasta llegar de nuevo a la fuente, tendremos que ir expandiendo nuestra consciencia en operativa de la mente, tendremos que ir pasando de la sucesividad a la simultaneidad poco a poco. Por supuesto, el motor fundamental es la evolución en mentalidad, en valores, en saber cómo actúa el espíritu en cada momento, a pesar de que estás en una experiencia extrema, en el extremo opuesto de diseño de lo que sería el entorno espiritual, pero empezar a reconocer ya desde ahí los valores del espíritu y, por supuesto, pues ir elevando la frecuencia vibratoria de tu energía para ir cada nivel dimensional adquiriendo una expresión en cuerpos más ligeros, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, los diversos cuerpos espirituales, ya en la experiencia humana, que los tenemos superpuestos, porque realmente, aunque hay un diseño de sucesividad temporal, pero todo se está dando a la vez, son solo fases simultáneas que se están dando, siendo la fase originaria de esa nada indiferenciada y todo potencial, la fase primera y última en sentido causal y de destino de todas estas experiencias. Por eso, en el extremo del catalejo seguimos estando dentro del primer tramo del catalejo, seguimos siendo una unidad de espíritu, seguimos siendo una mente infinita, aunque en el diseño del catalejo, en el último tramo, en el nivel 12 del tramo, estemos en estas experiencias tan limitantes y tan limitadas, podamos ir a partir de ahí subiendo, revirtiendo todos esos elementos limitativos del diseño que el espíritu realizó para llegar a la experiencia humana. Y hemos dicho, cuerpos cada vez más ligeros, más ubicuos, mentalidad cada vez más divinizada, más espiritualizada, operativa de la mente cada vez más libre de tener más canales de pensamiento al mismo tiempo. Eso es el aumento de consciencia en valores espirituales, aumento de consciencia en irte dando cuenta de cada vez más experiencias de personajes según vas subiendo por el árbol de la conciencia de manera inversa, ir teniendo cada vez más consciencia de toda la cantidad de personajes que cada uno de los fractales está representando dentro del espacio-tiempo para poder aglutinar la infinidad de posibilidades de manifestación y que no se escape ninguna. En fin, tenemos ahora información incluso que nos hace esto pues difícilmente comprensible, como que no solamente habría una dimensión dentro de cada nivel dimensional. Hemos dicho 12 niveles dimensionales, pero no solo habría una dimensión en cada uno, sino infinitas dimensiones. De manera que habría lo que los científicos están llamando ahora universos paralelos, infinitos universos paralelos. Nos dicen que cada uno de nuestros átomos, partículas subatómicas, en realidad están en infinitas dimensiones al mismo tiempo, pero nosotros solo podemos apreciar una, que es esta, que es nuestra realidad. Pero fijaos cómo de esa manera
una mente infinita acaba cumpliendo su propósito de generar las infinitas posibilidades de experimentación. Pues bien, el retorno para una persona humana es recibir la información de quién es para poder recordarse cada vez más a sí mismo, para poder poco a poco ir dándose cuenta de quién es e ir actuando al espíritu en la misma tierra. Y ese es el retorno. Y estamos retornando desde el último nivel de la limitación, si bien ya llevamos un camino recorrido, pero en realidad pensad que el tiempo es solo un elemento del diseño. Desde el entorno del espíritu, todas estas experiencias, el espíritu, con su mente infinita, cada una de las individualidades fractalizadas del espíritu, con su mente infinita, vive todas las experiencias de personajes al mismo tiempo, es consciente de todas ellas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Ese es Dios. En la fase en la que le quieras considerar, fase 1 de nada indiferenciada y todo potencial, fase 2 de observador y observado a sí mismo, fase 3 conjunto Dios-filiación, fase 4 inauguración de cada uno de los radios de exploración, en concreto este de la limitación, con el espacio, el tiempo, la materia y la forma, con sus 12 niveles dimensionales, todo está ocurriendo a la vez para el espíritu. Aunque en el diseño de tiempo ya los personajes que estamos aquí recorriendo este radio de ida y ahora de vuelta, sí estamos, según vamos avanzando en el radio, cada vez más influenciados por el espacio y el tiempo, y según retornemos cada vez lo estaremos menos. Y podemos ir eligiendo nuestro camino de evolución, nuestro camino de retorno, con nuestro libre albedrío, dentro del marco establecido previamente por nuestras propias decisiones, pero podemos elegir acelerarlo, podemos elegir retrasarlo, podemos elegir lo que queramos. Sigue habiendo libre albedrío. Por lo tanto, en cierto modo, podemos dirigir nuestro viaje de retorno y podemos acelerarlo dejando de sufrir como personajes. No como espíritu, porque el espíritu no sufre, pero los personajes sí, porque el sufrimiento de los personajes era una de las posibilidades de exploración, de las infinitas que se querían explorar, como se querían explorar todas, pues unas eran también estas. Pues bien, el retorno es el camino espiritual, pero se tiene que entender en este marco amplio como un desmontaje de todos los elementos de diseño realizados por el espíritu para tener estas experiencias extremas. Un desmontaje por cada uno de los personajes generado por cada una de las individualidades fractales, el yo espíritu individual, podemos decir, en alguna de las fases, sin equivocarnos, que realizaron toda esta exploración y que ahora cada uno de esos infinitos personajes de cada uno de esos infinitos fractales puede retornar y ser consciente de las primeras fases, incluso llegar a ser consciente de la fase de nada indiferenciada y todo potencial, de nuevo. Cosa que veremos en los dos siguientes epígrafes. Pues bien, he querido dar esta explicación bastante más técnica que la que di inicialmente en el libro por dos razones. Primera, porque yo ahora soy capaz de dar esta explicación que antes no era capaz de darla. Primero, por haberla podido comprender, y segunda, porque me parece bastante más adecuada para la comprensión de cualquier estudiante de espiritualidad, para una comprensión más elevada, más madura, de qué implica en el gran marco de la realidad total, qué implica el ser un ser humano en el camino de evolución espiritual y de retorno, qué implica en su totalidad. Pues bien, sin más, dejamos aquí este epígrafe improvisado sobre el retorno y afrontaremos en las dos siguientes sesiones los dos últimos epígrafes y acabaremos así la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Sin más, prospector.